Los océanos son posiblemente la parte más importante del ecosistema de la Tierra. Son biológicamente diversos, proporcionan enormes cantidades de alimentos y generan la mayor parte del oxígeno del planeta a través del plancton. Sin embargo, todavía sabemos muy poco sobre los océanos, ya que solo se ha realizado un mapeo detallado del 5% del fondo oceánico. ¿Por qué la mayor parte de nuestro planeta sigue siendo tan misteriosa? Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Pepe, y el día de hoy descubriremos cuál es la verdadera razón por la que no exploramos los océanos. El 71% de la superficie de la Tierra es agua, y ese agua desempeña un papel crucial en las actividades humanas, como los viajes, la pesca y el transporte de mercancías. De hecho, algunas estadísticas calculan que el volumen de la carga transportada por el mar asciende al 80%. Más de 1 millón de personas se ganan la vida navegando en barcos comerciales. 38 millones de personas son pescadores, e históricamente los países con las mayores armadas han sido los más poderosos. No se puede exagerar la importancia del mar, pero a pesar de la necesidad de comprenderlo lo mejor posible, sigue siendo famoso por su inexplorabilidad, sobre todo en comparación con el espacio exterior, donde no se encuentra ningún tipo de alimento. Hay muchas razones por las que las profundidades marinas no se han explorado a fondo, desde la falta de incentivos económicos hasta la pura dificultad de construir máquinas que puedan soportar esas profundidades. Pero se ha demostrado una y otra vez que podemos hacer estas cosas. Por ejemplo, los seres humanos llevan cientos de años utilizando objetos sumergibles para profundizar bajo el agua, mientras que los submarinos modernos se originaron a mediados del siglo XIX. Los primeros submarinos utilizados inicialmente para la exploración empezaron a usarse en la guerra en la década de 1860. Son famosos los que emplearon tanto la Unión como la Confederación durante la Guerra Civil estadounidense. Y en los 60, el influyente explorador y conversionista francés Jacques Cousteau completó su proyecto de hábitat submarino, Conshelf 2, demostrando que los humanos pueden vivir bajo el agua. Hace años que disponemos de esta tecnología, pero todavía hay algo que se interpone entre nosotros y la conquista de las profundidades. Pero quizá el mayor problema al que nos enfrentamos cuando se trata de los océanos es la idea del propio océano. La talasofobia es un miedo relativamente nicho que, aunque probablemente sea común en algún grado en casi todo el mundo, no se habla mucho de él. Se trata de un miedo a las aguas profundas, incluyendo las masas de agua más profundas de todas, los mares, pero también los grandes lagos e incluso las piscinas suficientemente profundas. Para que se clasifique como fobia, algo tiene que ser irracional y afectar a la vida diaria de alguien. Pero las fobias pueden empezar como miedos completamente comprensibles. Está ampliamente aceptado que las fobias a las serpientes y a las arañas, que son las más comunes de todas, provienen de una respuesta evolutiva, ya que en muchas partes del mundo las serpientes y las arañas son realmente peligrosas. Lo mismo ocurre con las aguas profundas, ya que son potencialmente mortales, mucho más que las arañas, que se calcula que matan entre 6 y 11 personas al año. En cambio, cientos de miles de personas mueren anualmente por ahogamiento. Las clases de natación son habituales en las escuelas de todo el mundo, mientras que los salvavidas están especialmente capacitados para rescatar a personas en apuros en el agua. Tal es su peligro. Y cuanto menos sepamos del océano, peor será nuestra talasofobia. Algunos creen que la oscuridad y la escala del mar representan lo más desconocido y pueden reflejar las profundidades del subconsciente humano. Es cierto que el tamaño del mundo submarino que no podemos ver es, como mínimo, inquietante. Este miedo al mar se refleja en toda la cultura humana. Quizá la historia más famosa del poder destructivo del mar sea el mito de la Atlántida, una ciudad avanzada que se hundió en el océano tras hacer enojar a los dioses griegos. La Atlántida no solo es una alegoría de por qué no hay que abandonar a los dioses, sino que también revela un reconocimiento muy real de los peligros que plantea el mar. Es importante recordar que la antigua Grecia no solo era potencia marítima, sino que sus islas son un archipiélago volcánico que puede provocar disturbios en la tierra y en el mar. Poseidón era, después de todo, el dios del mar y de los terremotos. Incluso en la actualidad, la gente se siente cautivada por la idea de que la Atlántida sigue ahí afuera, en el fondo del mar, esperando a ser descubierta. El otro mito náutico más destacado es bastante más reciente que la Atlántida, el Triángulo de las Bermudas. Este rincón del océano Atlántico es famoso por los barcos y aviones que han desaparecido allí en el último siglo aproximadamente. Lo cierto es que estadísticamente no es más probable que un barco se hunda en el Triángulo de las Bermudas que en cualquier otro lugar. El elevado número de desapariciones puede atribuirse simplemente a que es una parte del mar muy concurrida y propensa a las tormentas tropicales.
Pero el Triángulo de las Bermudas sigue siendo una parte importante de la cultura pop. No es el hecho de que los barcos se hundan lo que resulta tan intrigante, sino que desaparecen con muy pocos restos localizados. Esto encaja perfectamente con el miedo a lo desconocido que también representan las aguas profundas. La gente se desvanece en el mar y nunca regresa. Al margen de los mitos y leyendas populares, hay acontecimientos históricos que también cimentan este miedo al mar. El desastre marítimo más famoso de la historia es, sin duda, el hundimiento del Titanic en 1912, que causó la muerte de unas 1.500 personas y traumatizó profundamente a los supervivientes. La imagen del Titanic, el barco más grande jamás construido en aquella época, hundiéndose bajo el agua en su totalidad, es algo que todo el mundo conoce. Y el mar es tan inmenso que, a pesar de saber dónde se hundió el Titanic, no se localizaron los restos hasta la década de 1980. En cierto modo tiene sentido que la gente quiera creer que el Triángulo de las Bermudas es obra de extraterrestres, o que la Atlántida fue hundida por los dioses, porque es difícil aceptar que el mar tenga todo ese poder y lo ejerza al azar. Los barcos han desaparecido desde que empezamos a construirlos. De hecho, uno de los mencionados submarinos de la Guerra Civil desapareció misteriosamente en California del Sur en 1864. Al menos los extraterrestres que capturan el vuelo 19 o el USS Cyclops tienen una razón, que podría ser el motivo por el que la gente quiere creer en esta historia. Hay, por supuesto, otras razones que impiden a la gente aventurarse a las profundidades, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos que no tienen miedo a las aguas profundas. Esos millones de pescadores y marineros, por ejemplo. Uno de los mayores obstáculos es el costo de la exploración de las profundidades. Aunque técnicamente tenemos todos los conocimientos necesarios para explorar y cartografiar el océano en detalle, no se invierte lo suficiente en la investigación náutica. Claro que hay organizaciones gubernamentales como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, así como universidades interesadas en este tipo de investigación, pero no tienen ni de lejos el dinero que necesitarían para dedicar a la investigación del océano la misma atención que hemos dedicado a la investigación del espacio. Y eso a pesar de que los mundos extraterrestres más prometedores del Sistema Solar, Europa y Enceladus, son cuerpos helados con enormes océanos. La tecnología que hemos desarrollado para entender nuestros propios océanos funcionará en estos planetas. Lo bueno es que esto significa que un día, a medida que se desarrolle la exploración espacial, la investigación espacial y la náutica se unirán con un objetivo común: explorar las profundidades de Europa. Así pues, no se trata de un caso de exploración espacial frente a la exploración marítima, sino que ambos campos se benefician mutuamente de forma natural. Pero aunque tengamos la tecnología para explorar, eso no lo hace más fácil. Los océanos tienen una presión aplastante a medida que se desciende, y en su punto más frío están casi congelados y llenos de hielo traicionero. Además, en las profundidades que menos conocemos, la oscuridad es total, lo que hace que las profundidades marinas sean un lugar poco atractivo, incluso si no se tiene miedo. Y aunque disponemos de tecnologías como los submarinos y los robots submarinos que utilizan regularmente en la investigación, estas cosas siguen siendo muy caras en sí mismas. Tampoco hay recursos en el océano que se puedan explotar sin consecuencias. A diferencia del espacio y sus asteroides ricos en metales, lo más importante es el petróleo, y la perforación en busca de petróleo es algo que no debería seguir ocurriendo. Pero como dijo Kennedy cuando preparaba a Estados Unidos para el lanzamiento de la Luna, elegimos ir a la Luna no porque sea fácil, sino porque es difícil, y lo mismo ocurre con la exploración oceánica que merece la pena. Algún día tendremos que explorar los océanos, aunque solo sea para avanzar en nuestra investigación espacial, pero ¿seremos capaces de superar nuestro miedo evolutivo a las profundidades? Y esa es la verdadera razón por la que no exploramos los océanos. ¿Y tú qué piensas sobre los misterios del océano? ¿Conoces algún dato al respecto? Haznoslo saber en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos.